Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Guía tu Cuerpo. Hoy hablaremos sobre la mutilación genital femenina, práctica que todavía se realiza en algunas regiones del mundo, pero que es considerada como una violación de los derechos humanos. Mientras tanto, demos un repaso por las noticias más destacadas en materia de salud. Acompáñanos. Las mujeres mexicanas siguen luchando por el derecho al aborto, a pesar del marco legal parcial vigente. En algunos estados como Ciudad de México y Oaxaca, está despenalizado el aborto, pero en la mayor parte del país no hay legislación al respecto. Cuando me llevaron el feto, así que me lo pusieron en la cara y que me obligaron a pedirle perdón, creo que fue cuando sellé la culpa de que yo lo había matado, ¿no? Entonces cuando hacen eso, pues sí, sellas todo y dices, no, pues es algo gravísimo. Los hospitales y los medios de comunicación criminalizan dicha práctica, hostigando, victimizando y denunciando ante el Ministerio Público a las mujeres que por uno u otro motivo deben enfrentar la situación de interrumpir un embarazo. Lo más grave no está en el sistema de procuración y administración de justicia, está en los hospitales públicos. Son los médicos los que no tienen que estar llamando a un ministerio público cuando tienen a una mujer con un aborto en evolución. Su mandato mayor, incluso legal y más regulado, es el secreto profesional. La poca información y la posición de las autoridades, los medios y buena parte de la sociedad civil ha generado que sea común casos donde las mujeres son apresadas por alguna pérdida o, en el peor de los casos, que mueran por acudir a clínicas clandestinas. Cuando llegué me trataban pues, de la patada porque cuando supieron que lo que supuestamente yo había hecho, me dijeron que ni los perros hacían lo que yo había hecho. El derecho al aborto es una lucha mundial que está alcanzando importantes logros en varios países del mundo, gracias al crecimiento sostenido del movimiento popular feminista y antipatriarcal. Según un reciente estudio de la Universidad Finlandesa de Helsinki, un uso elevado de antibióticos puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Esto sucede debido a que ciertos tipos de antibióticos pueden impactar negativamente en la flora bacteriana alojada en los intestinos. La predisposición a perder este mal aumenta en un periodo de 10 a 15 años. Esta enfermedad neurodegenerativa se caracteriza por la lentitud, la rigidez muscular y el temblor en las extremidades, así como el estreñimiento, el síndrome del intestino irritable y la enfermedad intestinal inflamatoria. Los investigadores creen que el descubrimiento de tal vínculo entre los antibióticos y el Parkinson pueden repercutir en las prácticas utilizadas por médicos a la hora de recetar medicinas. Según un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud, los adolescentes de todo el mundo están poniendo en peligro su salud al no hacer suficiente ejercicio, lo que aumenta el riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares. El estudio, basado en datos de 1.6 millones de personas en 146 países, encontró que más del 80% de los adolescentes de entre 11 y 17 años no cumplen con la recomendación de la OMS de realizar al menos una hora de actividad física al día. La Organización Mundial de la Salud planteó en días recientes que el comportamiento sedentario puede deberse en parte a la rápida expansión de la tecnología digital, que hace que los jóvenes pasen más tiempo en teléfonos, tabletas y otros dispositivos electrónicos, en vez de salir a jugar con sus amigos o hacer deporte. Según un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud, los adolescentes de todo el mundo están poniendo en peligro su salud al no hacer suficiente ejercicio, lo que aumenta el riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Hemos llegado a nuestra primera pausa. Al regreso, hablaremos de la mutilación genital femenina. Ya volvemos. La mutilación se realiza como consecuencia de prácticas culturales, socialmente aceptadas en algunos países. Esta práctica, considerada también una tortura, interviene el correcto desarrollo físico, emocional y sexual de las niñas y mujeres en quien se practica. Acompáñanos a conocer más sobre este tema.
Miedo, angustia, tristeza y desconcierto es lo que sienten. A su alrededor todo se nubla entre las lágrimas ocasionadas por el dolor y el abuso. Dolor es lo que le queda luego de que una fémina es sometida a un ritual donde se realiza la mutilación genital. Es una situación terrible a la que millones de niñas, adolescentes o mujeres pueden estar enfrentándose justo en este momento. Al igual que mi madre y mis hermanas, he sido mutilada genitalmente, pero ahora sé el daño que causa y no lo aceptaré para mis hijas. Recuerdo que cuando me mutilaron, me dolía y lloré, pero 2 días después el dolor desapareció y ahora he hecho lo mismo con mis 6 hijas. Yo soy una víctima, por lo que no quiero que mis hijas sean víctimas de la mutilación genital femenina. Por eso los tomé de aquí y los llevé a la ciudad. La mutilación genital femenina, según explica la Organización Mundial de la Salud, son todos aquellos procedimientos consistentes en la amputación o extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos, así como otras lesiones en la zona íntima femenina por motivos no médicos. La ablación genital femenina es una práctica que se realiza actualmente en más de 30 países de África, Medio Oriente, Asia y algunos países de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Australia, donde residen algunas comunidades de inmigrantes y donde habitan algunas tribus indígenas como los Embara en Colombia. Se trata de una tradición basada en una interpretación errada de la religión, que utiliza argumentos de diferente índole, como para obtener la aceptación social, algunas ideas erróneas sobre la higiene, para conseguir un buen esposo, y así como también tiene la presunta finalidad de conservar la virginidad y evitar la promiscuidad e infidelidad a los esposos. Y en otros casos, se cree que aumenta el placer sexual masculino. Para algunas culturas, la mutilación genital femenina es considerada como un rito de transición hacia la vida adulta y un prerequisito matrimonial. No nos parecía difícil, porque era uno de los procesos para la adultez. Para que una niña se convierta en mujer, incluso si era doloroso, solo era una vez. Es importante que una mujer sea circuncidada para que pueda ir a la casa de su esposo. La gente masái no permite que sus hijas se casen a menos que estén circuncidadas, a diferencia de Luo o Turkana. Cuando se lo han hecho, se convierte en una adulta. Por eso es bueno. Ella está en condiciones de ir al lugar de un hombre. Aunque no se conocen las cifras exactas de las niñas y mujeres que son víctimas de la ablación genital femenina, la Organización Mundial de la Salud estima que existen al menos 200 millones de féminas entre 15 y 49 años de edad que han sido sometidas a esta práctica. De estas 200 millones de mujeres y niñas, más de la mitad viven en 3 países: Egipto, Etiopía e Indonesia. Sin embargo, dicha práctica está casi generalizada en Djibouti, Guinea y Somalia, donde más del 90% de las féminas son víctimas de alguna forma de ablación o mutilación genital. Aunque no existen ventajas higiénicas o beneficios para las mujeres que son mutiladas, las comunidades que practican ese procedimiento creen que las vaginas de las féminas necesitan ser cortadas y las mujeres que no son sometidas al procedimiento no se les considerará saludables, limpias o incluso valiosas. La OMS califica los procedimientos de la mutilación genital femenina en 4 tipos principales. Tipo 1. Clitoridectomía. Se trata de la resección parcial o total del clítoris y en casos poco frecuentes, solo del prepucio, es decir, pliegue de la piel que rodea el clítoris. Tipo 2. Excisión. Consiste en la resección parcial o total del clítoris y los labios menores, como son los pliegues internos de la vagina, con o sin excisión de los labios mayores, es decir, los pliegues cutáneos externos de la vulva. Tipo 3. Infibulación. Consiste en el estrechamiento de la abertura vaginal, que se sella procediendo a cortar y recolectar los labios menores o mayores, en ocasiones cosiéndolos, con o sin resección del clítoris. Tipo 4. Todos los demás procedimientos lesivos de los genitales externos con fines no médicos, tales como la perforación, incisión o cauterización de la zona genital. La ablación genital femenina es reconocida mundialmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas, la cual
refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una forma extrema de discriminación hacia la mujer. La violencia puede tomar muchas formas, desde violencia doméstica hasta trata, desde violencia sexual en conflicto hasta matrimonio infantil, mutilación genital y femicidio, tema que perjudica al individuo, pero también tiene consecuencias de gran alcance para las familias y la sociedad. Aunque sea pequeña, aunque sea diminuta, sea lo que sea, es una violación de los derechos de la niña. ¿Por qué habría alguien de manipular los genitales femeninos? La clave es el abandono completo de esa práctica para salvar a estas niñas de la humillación, el abuso y la violencia. Esta práctica no deja ningún beneficio para la salud de las mujeres, sino al contrario, ocasiona consecuencias severas y un alto riesgo de muerte, que aumenta a medida que se agrava el procedimiento. Es bueno decirle a las madres que hagan algo, que dejen de circuncidar a las niñas, porque son las madres que las llevan a los arbustos para circuncidarlas. Las complicaciones inmediatas de la ablación genital pueden incluir dolor intenso, hemorragia, inflamación de los tejidos genitales, fiebre, infecciones como el tétanos, problemas urinarios, lesiones de los tejidos genitales vecinos, estado de choque y hasta la muerte. Cortar era mi trabajo, pero luego me di cuenta de los peligros. Me enfrenté a muchas niñas que sangraban, entonces les inyectaba el músculo para cortar la sangre, limpiaba el área y luego las cosía. Cuando vas a hospitales, en varios hospitales, como keniatas y también en Uganda, muchas mujeres mueren a causa de circuncisiones y otras tienen operaciones. Ese es el problema. Hemos perdido muchas chicas, especialmente las más jóvenes. Entre tanto, las consecuencias a largo plazo de la mutilación genital pueden ser infecciones urinarias que producen dolor al orinar, problemas vaginales como leucorrea, prurito, vaginosis bacteriana y otras infecciones, problemas menstruales como menstruaciones dolorosas o tránsito difícil de la sangre menstrual, problemas sexuales como un coito doloroso y menor satisfacción, mayor riesgo de complicaciones en el parto como hemorragia, cesárea, necesidad de reanimación del bebé y mortalidad neonatal, necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, cuando después de haber sellado y estrechado la abertura vaginal, hay que practicar un corte para ensanchar la abertura y hacer posible el coito y el parto. Trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y baja autoestima. En ocasiones, la zona genital es cosida repetidas veces, incluso después de que la mujer dé a luz, con lo que ésta se ve sometida a aperturas y cierres sucesivos. No solo son historias, son las vidas de las niñas, sus sueños, sus esperanzas, sus vidas están siendo empañadas. Les digo esto porque esto no es una tradición, no es cultura. En el camino hacia la erradicación de esta práctica, las leyes, reglamentos y prohibiciones son un paso importante, pero no es lo único que debe hacerse. Resulta ser un elemento clave al acercamiento y la búsqueda no solo de un castigo, sino de hacer entender a las comunidades que, pese a ser una tradición, la mutilación genital femenina atenta contra los derechos fundamentales de la mujer. La labor educativa es fundamental para disminuir de una forma más efectiva el número de regiones donde se lleva a cabo la ablación, pues de poco sirve que un país endurezca las penas para quien realiza esta práctica, cuando solo un reducido porcentaje de hombres y mujeres que han oído hablar de la ablación genital femenina creen que debería dejar de hacerse. Si estas legislaciones no van acompañadas de una tarea todavía más intensa de concienciación, se seguirán realizando las mutilaciones, aunque sea de forma clandestina. En la mayoría de los casos, las familias no realizan la mutilación con la intención de perpetuar una atrocidad, sino para que no sean rechazados por una comunidad que, según sus creencias, es un pilar fundamental de sus vidas. Por ello, la labor pedagógica es igual de importante que la legislativa, ya que muchas veces las tradiciones escapan de la lógica, incluso aquellas que son contrarias a la igualdad y a los derechos humanos.
Hemos llegado a nuestra segunda pausa. Al regreso, volvemos con algunas recomendaciones para aliviar el dolor de estómago. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Guía tu Cuerpo, donde estamos conmemorando el Día de la Lucha contra el SIDA y te vamos a hablar de dicha enfermedad. También veremos uno de los logros en medicina que Evo alcanzó para su pueblo y por último, te daremos varias recomendaciones para aliviar el dolor de estómago. Veamos. El pasado 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida y en varios países del mundo se realizaron actividades para concientizar sobre esta enfermedad de alcance global. El SIDA es una enfermedad infecciosa causada por el virus de inmunodeficiencia humana VIH, que se transmite por vía sexual a través de la sangre o de la madre al feto, y que hace disminuir las defensas naturales del organismo hasta llegar a su completa desaparición. El VIH hasta ahora ha causado 32 millones de muertes en el mundo. En 2018, 37.9 millones de personas vivían con el VIH, pero solo alrededor de 8.1 millones sabían que tenían el virus. Pero tener VIH no significa tener SIDA. Estar infectado con VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es haber estado expuesto al virus, pero no necesariamente se tiene que desarrollar la enfermedad, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, debido a que con tratamientos adecuados se puede reducir el virus en la sangre hasta niveles casi indetectables, reduciendo al mínimo su capacidad de contagio. El Hospital Vargas de Caracas es una referencia del tratamiento cardiológico y está realizando a lo largo de esta semana una jornada intensiva. Carlos Padilla viene con sus hijos de la vecina ciudad de Maracay para atenderse en la capital. Un tratamiento garantizado por el Estado que en los hospitales privados cuestan entre 15 y 30 mil dólares. He acudido acá para resolver mi problema de angioplastia que necesito que me coloquen acá. Y bueno, debo reconocer que esta es una buena alternativa acá, donde hay la esperanza de que me ayuden. El gobierno venezolano está haciendo un esfuerzo importante en ayudar a su pueblo para que pueda mejorar esta situación. Y bueno, siempre con el propósito de que el pueblo, a pesar de las circunstancias, salga adelante. La salud vascular responde por el 33,7% de las causas de enfermedades y muertes en Venezuela. Aquí en ese hospital le dan atención a cerca de 240 personas y hace procedimientos quirúrgicos a 70 pacientes durante el mes. Durante la jornada de esta semana serán 50 operaciones. Mejor, bien bueno. Rápido y atentos. Sí, muy cariñosos son. El doctor Mauro Herrera, jefe del sector de cardiología, recuerda los efectos del bloqueo impuesto por los Estados Unidos para el sistema de salud venezolano. La idea es que se restablezca el funcionamiento de todas las unidades de hemodinamias del país. Eso es un plan que se está llevando a cabo en este momento, restableciendo. Acuérdense ustedes que tenemos un bloqueo importante que disminuye la posibilidad de las compras de repuesto para reparar los equipos o el mantenimiento de los equipos. Eso es un gran esfuerzo que se hace y el Estado tiene que contornear la manera de llegarle a esos repuestos. Acuérdense que no solamente el país del norte, sino todas aquellas empresas venezolanas extranjeras que le vendan a Venezuela lo más mínimo son sancionadas. Ya sabemos de dónde viene toda esa situación, ya sabemos que de dónde viene de Estados Unidos, del imperialismo, de toda esa guerra que nos han tenido no solamente a Venezuela, sino a todos los países. Ahorita está Chile, ya se metieron con Bolivia, con nuestro hermano país Bolivia. Más allá de los venezolanos, el programa también atiende a los extranjeros que vienen principalmente de Colombia y Ecuador.
un esfuerzo conjunto entre diferentes ministerios para superar la crisis y garantizar la atención de salud a todos los que necesitan. André Vieira, Telesur, Caracas, Venezuela. Recomendaciones para aliviar el dolor de estómago. El dolor de estómago se presenta en una zona del abdomen y lo más probable es que su causa sea por gases o alguna distensión. Para ayudar a aliviar este malestar, les traemos las siguientes recomendaciones. Tomar té de manzanilla te ayudará a relajar los músculos estomacales, puesto que dicho té tiene propiedades antiinflamatorias que pueden mejorar la irritación estomacal. Recurra a los té o a los caramelos de menta para reducir el malestar de estómago. La menta reduce el flujo de bilis en el cuerpo, que a su vez va de la mano con una buena digestión y previene los problemas estomacales. Coloca una compresa térmica o una botella de agua caliente para obtener un alivio adicional. Esto se recomienda debido al calor que puede incrementar el flujo sanguíneo hacia la superficie de la piel. Evita colocar la fuente de calor directamente en la piel para prevenir daños. Si tu piel se torna roja o se irrita, retira la fuente de calor inmediatamente. Tomar té de hierbabuena. Este funciona como analgésico natural y estimulante de la buena digestión. Si el malestar continúa, no dude en acudir al médico y evite automedicarse. Así llegamos al final de este capítulo de Guía tu Cuerpo. Les recomendamos seguirnos en Twitter como @guiatucuerpo1. También puede visitar nuestro canal de YouTube o escríbanos a nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima. Y se hicieron